Muy buenos días. De nuevo, hoy viernes, estar con ustedes para hablar sobre temas de salud, sobre temas de higiene postural y actividad física en esta cuarentena en la cual nos encontramos todos los colombianos. Acordémonos que tenemos que cumplir las normas de ley, las normas que nuestro gobierno está implementando para hacerle contención a esta epidemia. Y muy seguramente con la colaboración de todos, de cada uno de nosotros, el granito de arena que coloquemos, pues muy seguramente vamos a salir adelante entre todos. Importante también comunicarles a ustedes que frente a toda la diversidad de información que nos llega por nuestras diferentes tecnologías, hay que entender que hay mucha información que distorsiona la realidad de las cosas. Hay mucha noticia falsa a la cual debemos estar pendientes de informaciones serias, sobre todo las que en este caso, con esta pandemia, las que nos dan nuestro Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, nuestras EPS, ya que en este momento pues la única forma de manejar este virus es aislándonos, es evitar el contagio, es no dejar que se propague a toda la comunidad. Medicamentos todavía no hay, están en estudio, se está trabajando mucho en muchos países y pues hasta que no tengamos certeramente un medicamento que esté aprobado por todas las diferentes sociedades médicas del mundo, podemos usarlo y podemos tenerlo en nuestras manos mediante una prescripción médica, por favor. No nos automediquemos porque es un error, ya que cualquier medicamento que tomemos, nuestro médico debe saber cuáles son las condiciones, qué cantidades son las que debemos de consumir en nuestras diferentes patologías. Bueno, ayer hablamos sobre posturas, ayer hablamos sobre la posición sedente, hoy vamos a hablar sobre la posición bípeda, cómo mantenernos de pie, cuál es la mejor forma de estar de pie. Es importante saber que la postura es un elemento muy importante en nuestra salud. No le paramos bolas y realmente pienso que una mala postura nos genera muchos problemas, no solamente físicos, también emocionales, también orgánicos, también de tipo neurológico. Y lógicamente que tenemos que tomar una cultura de la buena postura en todas las actividades de la vida diaria, ¿de acuerdo? Entonces tenemos posturas dinámicas, que es la que nosotros hacemos durante el día, cuando caminamos, cuando realizamos una actividad en el hogar, en el trabajo, etcétera, etcétera. Esa es una postura dinámica que también tenemos que conocerla y saber usar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro esqueleto actúa como una máquina. Entonces, ahí trabaja factores de la física, de las matemáticas, ¿verdad? Porque el manejo, por ejemplo, de polea, el efecto en el cual nosotros al realizar un trabajo, cómo mitigamos, cómo disminuimos un gasto de energía cuando hacemos las cosas bien y cómo cuando hacemos las cosas mal estamos gastando más energía de la que no se debiera usar. Entonces, nuestro cuerpo humano es un cuerpo que trabaja mediante un sistema vectorial en donde todas las fuerzas deben de caer sobre un solo punto para darnos una buena estabilidad y tener un buen punto de apoyo para poder realizar cualquier actividad que nosotros deseemos hacer. Por lo tanto, la postura implica eso. Entonces, esa es la postura dinámica. Y una postura estática, que es en la cual nos encontramos en este momento, en donde, por ejemplo, en mi caso estoy sentado, yo tengo que adaptar una postura en la cual mi cuerpo esté relajado y no mi cuerpo está tensionado, gastando energía por tensiones musculares y deformando, por ende, nuestro esqueleto a través de las articulaciones. Por lo tanto, que esa postura estática
hoy vamos a hablar de la posición de pie. Y es muy sencillo. Ustedes se han preguntado, ¿están bien sentados, bien parados, digamos, la posición bípeda? Vamos a analizar, y aquí solamente les voy a dar un consejo producto de nuestra experiencia en el manejo de rehabilitación física en nuestros pacientes que tienen problemas de columna, inclusive pacientes que tienen problemas neurológicos y en pacientes que tienen problemas de movilidad por daño de alguna o alteración de alguna de las articulaciones que tienen que ver con la movilidad, como es el caso de miembros inferiores, miembros superiores, etc. Entonces, nosotros debemos entender que como nuestro cuerpo humano tiene un peso en su conjunto, cuando estamos en posición vertical, debemos de tener en cuenta varios factores. El primer factor es nuestra base de sustentación. ¿Cómo hago que el peso corporal de todo mi cuerpo humano caiga sobre una muy buena base de sustentación? Entonces, si nuestra base de sustentación es pequeña, ¿sí?, nuestros músculos que trabajan en la postura, en el equilibrio para mantenernos de pie, muy seguramente va a tener que realizar más trabajo que cuando mi base de sustentación es más amplia, más grande. Entonces, debemos, el primer punto a tener en cuenta es cuál es nuestra base de sustentación para sostenernos de pie. El segundo punto que es muy importante es la postura de cada uno de los segmentos corporales. Cómo deben de estar nuestros miembros inferiores, cómo debe estar nuestro tronco, cómo deben estar nuestros miembros superiores, en qué posición debe estar nuestra cabeza. Entonces son los dos puntos que vamos a tener en cuenta para mantener una buena posición de pie. Vamos a hacer un ejercicio en el día de hoy, cada uno de ustedes, los que me están escuchando, y es colocarnos en una postura tal que nos permita más o menos mantener la postura ideal. Y vamos a experimentar si nos sentimos bien o nos sentimos mal. Yo debo decirles con toda seguridad que un gran porcentaje de personas, de seres humanos, por no decir todos, mantenemos una posición viciosa en la situación en que nos encontramos de pie. Entonces, la tarea que les voy a colocar hoy es que ustedes se coloquen de espaldas en la pared, en una pared de la casa en que viven. Van a colocar todo su cuerpo pegados a la pared, es decir, la cabeza pegada a la pared, la espalda pegada a la pared, los glúteos pegados a la pared y los talones pegados a la pared. Y van a experimentar esa sensación. ¿De acuerdo? Muy seguramente es una sensación incómoda. Eso implica de que mi postura de pie es inadecuada. Cuando yo en esa postura, cuando yo me coloco pegado a la pared de espaldas, siento incomodidad porque no tengo una postura ideal de pie. Y ahí es entonces donde debemos trabajar nosotros, ¿sí? Hábitos de buena postura. Es sentir que estamos bien de pie. Entonces, vamos a empezar a hablar por la base de sustentación. Entonces es muy simple. Tiene que ser una base de sustentación amplia. Eso quiere decir que nuestros pies son los que realmente nos van a dar a nosotros una muy buena base de sustentación. Pero ¿cómo los tenemos? Entonces, si yo tengo los pies pegados en posición firme, pues mi base de sustentación es mínima. Luego, todo el peso del cuerpo que confluye en esa distancia que hay entre los dos pies, pues implica que yo gaste mucha energía y que, lógicamente, mis músculos se tensionan más y no es una postura para mí ideal. Entonces, tenemos que ir separando los pies. Un punto que se tiene en muchos estudios, dicen que el nivel de los hombros debe estar dentro del espacio que hay entre los dos pies. Es decir, que tenemos que, para pararnos bien, separar los pies de manera que nuestros hombros queden dentro de ese espacio que hay entre los dos pies. Y lógicamente aquí juega un papel importante
el glamour, la belleza. Entonces, vamos a hablar, y muchas damas o el sexo femenino, pues va a decir, uy, qué cosa tan terrible, qué parado tan feo. Bueno, es una norma física en donde para yo estar bien de pie, repito, la base de sustentación es fundamental. Entonces, entre más separados tengamos nuestros pies, todas las fuerzas del peso corporal van a caer sobre ese espacio. Luego estamos disipando en diferentes segmentos del cuerpo que ese peso se distribuya en una muy buena base de sustentación. Por lo tanto, si nosotros separamos los pies y nos mantenemos de pie, pues muy seguramente que vamos a relajar muchos grupos musculares y va a ser mucho más suave el sostén que vamos a realizar para mantenernos de pie. Entonces, ese es el punto que debemos de tener en cuenta, el primer punto que les hablaba al principio, la base de sustentación. El segundo punto es la posición de los diferentes segmentos corporales. Entonces, en este caso, tenemos que mirar cómo deben de estar nuestros miembros inferiores. Se sugiere que cuando yo mantengo mucho tiempo de pie, debemos de desbloquear las rodillas. ¿Qué quiere decir desbloqueo? Es decir, no mantenernos con las rodillas totalmente extendidas, porque vamos a generar un factor de estrés sobre platillos articulares, sobre meniscos, vamos a de pronto a tensionar los ligamentos cruzados, que son los que nos sostienen, dan equilibrio, y al mismo tiempo, pues nuestra musculatura, pues necesitamos que haya algo de flexibilidad para que el cuerpo esté más confortable y no lesionemos esas estructuras articulares, como la estructura del tobillo, la estructura del rodillo, de la rodilla y las estructuras de las caderas. Entonces, cuando nosotros flexionamos ligeramente las rodillas, no exageradamente, porque ya la flexión se da cuando usted va a realizar algún tipo de actividad, pero la flexión de rodilla en la posición bípeda es fundamental. No mantener tiempos exagerados con la rodilla extendida, sino más bien mantenernos con leve flexión de rodilla. Esto va a dar un estado de confort. Es lo mismo cuando ustedes van en una buseta en Transmilenio, ¿sí? Cuando ustedes van de pie, si van con las rodillas extendidas, pues entonces el golpe que el carro genera, que el bus genera, pues va a incidir en todas las articulaciones, va a haber un estrés fuerte y va a incidir sobre todas las articulaciones y también, pues lógicamente, en la columna. Por eso cuando nosotros vamos en un bus, vamos en una buseta, en Transmilenio, etcétera, etcétera, debemos de ir, cuando nos toca de pie, ir con una buena base de sustentación que la dan nuestros pies separados y lógicamente que nuestros brazos pues estarán sosteniéndose de algo para mantener esa estabilidad, ya que vamos con un vehículo que va uniformemente acelerado, que va en movimiento. Y aquí viene un consejo muy práctico cuando vamos de pie en esta posición, es ir en punta de pies, es decir, que nuestro talón no esté pegado a la superficie del vehículo. Porque repito, cuando se coge un hueco, cuando se coge algo, pues el impacto va a ser en todo el esqueleto, va a impactar sobre rodillas, sobre el tobillo mismo, sobre la cadera, sobre las vértebras. Por lo tanto, si yo voy de pie, con mis pies separados, y voy en punta de pies, pues el golpe me amortigua con la flexión del tobillo, es decir, estoy activando mis músculos flexores, dorsiflexores del pie permanentemente, y eso, los músculos flexores plantares de los gemelos y los músculos óseos me sostienen y me forman como una especie de resorte y no permiten que haya un estrés en el golpe que genero cuando voy en una buseta y voy de pie. Entonces, por eso, importante cuando yo me mantengo mucho tiempo de pie, entonces, mantener las rodillas dobladas me sirve de amortiguador y ligeramente estarnos levantando en punta de pies, y ahí estamos trabajando nuestra musculatura, estamos mejorando también el retorno de circulación venosa. ¿Cómo debe estar nuestro tronco? Ayer hablamos de la posición del tronco, de cabeza hacia la zona lumbar. ¿Cómo debe estar en una posición bípeda? Pues muy sencillo, ayer hablábamos de la memoria, que el mejor corrector postural está en nuestros músculos
y acá. Si esto no funciona, si nosotros no nos concientizamos y no vamos a estar pendientes de hábitos de buena postura, que con el tiempo pues se va a memorizar tanto que ya nosotros no vamos a estar atentos si estoy bien o mal ubicado, porque ya el cerebro va adquiriendo, va mandando esa información y nuestros músculos que tienen memoria pues se acondicionan y se acostumbran a unos hábitos de buena postura. El problema es cuando no somos conscientes y estamos adoptando malas posturas y ello nos lleva a tener alteraciones y lesiones en nuestro tronco que en muchos de los casos es irreversible. Entonces, por lo tanto, el tronco, la parte superior, de miembros superiores, debemos mantenerlo erguido, como decimos nosotros, sacando pecho, rectos, trabajar toda nuestra musculatura paravertebral. Entonces, tenemos esa postura erecta y nuestro mentón en la línea media. Cuando yo estoy de pie, el mentón tiene que estar en posición simétrica a la horizontalidad con el piso. Esa es la posición del tronco. Nuestros brazos, entonces, tienen que estar totalmente sueltos, ¿sí? Porque muchas veces en cultura, pues estamos de pie, mantenemos las manos en los bolsillos. Entonces, nuestros brazos juegan un papel muy importante, porque si yo coloco mis brazos adelante, pues yo tengo que hacer una mayor fuerza para no irme hacia adelante. Entonces, trabajan más nuestros músculos posteriores. Si yo coloco las manos atrás, igual pues, van a trabajar más. Entonces, lo ideal es mantener los brazos sueltos sobre la línea del tronco. Y lógicamente que esa posición estática pues, no debe ser tan estática, debemos de realizar algún tipo de movimiento. No es recomendable recostarse sobre las paredes, recostarse hacia atrás, hacia adelante sobre elementos que estén cerca a nosotros, y entonces vamos a adoptar posiciones inadecuadas. Esas son como unos consejos de muchos más. Ya individualmente pues se pueden presentar muchos casos, habrá muchas preguntas, como repito, que las pueden hacer y que con mucho gusto yo estaré respondiéndoles muy gentilmente cualquier inquietud que tengan al respecto. Y nuevamente pasamos a la marcha. La marcha, nadie nos ha enseñado a caminar en nuestras vidas. Nadie, absolutamente. Yo pienso que nosotros los primeros pasos que damos son terribles, pero generan alegría. Entonces, muy seguramente un bebé al año, a los 12 meses, cuando empieza a caminar, ¿sí? Al ver que empieza a dar pasito solo o pasito sola, ¿qué hace la mami, el papi o las personas que ven a este bebé caminando? Pues hay euforia, hay alegría, mire, dio sus primeros pasos, entonces todo el mundo aplaude, todo el mundo motiva y por lo tanto el bebé, dentro de su percepción, pues dice, uy, estoy haciendo cosas chéveres. Y resulta que si yo miro cómo camina un niño cuando empieza a caminar, pues, ¿cómo camina? Entonces, muchas de las veces, nuestros padres, o absolutamente en el colegio, en la escuela, en el jardín, etc., nunca nos han enseñado a caminar. Nunca. Entonces, nosotros hemos adquirido una actividad de marcha, ¿sí? Que es de ejemplos visuales, que muchas de las veces los hijos hombres caminan igual que el papá. Las niñas caminan igual que la mamá. ¿Sí? Entonces, a través de esa visión que nosotros tenemos constantemente viendo a nuestro padre y viendo a nuestra familia y viendo a nuestra madre, pues vamos adquiriendo una serie de costumbres que nos hacen a veces decir, uy, igualitico a su papá, camina igual a su papá, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de qué elementos debemos tener en cuenta para la marcha. Entonces, la marcha es fundamental también para la postura. Nosotros, si caminamos mal, gastamos más energía y vamos deformando cualquier segmento corporal. Entonces, rápidamente les voy a comentar cómo debe ser un buen proceso de marcha. El primer punto que debemos de tener en cuenta es un elemento que en rehabilitación física, en nuestro conocimiento, en nuestro proceso de aprendizaje, conocemos, se llama talón punto. Ese mecanismo es importante. Es más, cuando nosotros hacemos una valoración de postura, miramos
¿qué incidencia puede tener cuando no existe este mecanismo de talón punta? ¿Qué es eso? Que un buen proceso de marcha es aquel en el cual nosotros, como seres humanos, primero apoyamos el talón y luego la punta. Talón, punta, talón, punta. Es decir, que cada paso que demos es importante tener el talón, punta. Es decir, que cuando estemos dando cada paso que demos, tenemos que estar doblando nuestros tobillos, ¿sí? En flexión dorsal, ¿sí? Para poder decir que estamos caminando bien. Entonces, las personas que no tienen este mecanismo de talón punta no están caminando bien. Entendamos que para la columna es importante, para todos los problemas de la columna es importante el mecanismo de la marcha. Y si una persona que tiene discopatía, que tiene hernia discal, que tiene alguna otra afección estructural de nuestra columna vertebral y no está caminando bien, pues el problema se va a agravar. Por eso ustedes han encontrado y se han visto en terapia física cuando han ido donde el ortopedista y el ortopedista les da la orden de fisioterapia. ¿Y qué es el punto más importante que ellos recetan para realizar en fisioterapia? Estiramiento de isquiotibiales. ¿Pero qué es eso? Pues miremoslo así sencillo. No vamos a entrar mucho en vectores técnicos. Pues son músculos que van desde la zona lumbar hasta por debajo de la rodilla. Son biarticulares porque pasan la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Y cuando estos músculos se encogen, entonces es cuando usted no puede enderezarse porque al enderezarse le duele. Claro, los músculos jalan y inmediatamente tensionan el disco, tensionan la vértebra y se puede producir dolor por compresión a nivel lumbar. Por eso es importante estirar estos músculos. Y ese es el famoso estiramiento isquiotibiales. Cuando uno estira este músculo, pues yo relajo mi zona lumbar y voy mejorando mi condición frente a esa patología. Entonces yo para caminar, si no camino con el complejo talón punta, pues también estoy contribuyendo a la retracción de isquiotibiales durante una actividad dinámica como es la marcha. Entonces es importante el mecanismo talón punta, como lo que les acabé de hablar, y muchas otras cosas que inciden cuando un paciente, cuando una persona, cuando un ser humano no me está caminando con el proceso de talón punta. ¿Ok? Entonces, eso implica cuál es nuestro calzado ideal entonces que debemos usar los seres humanos para la marcha. Sentido común, ¿verdad? Entonces, si yo tengo tacones de 4, de 5, de 8 o de 10 centímetros de alto, ¿podré tener el mecanismo talón punta? No, estoy caminando mal. Y eso me puede generar a futuro, muy seguramente, un problema de rodillas, de cadera, de tobillos, por supuesto, porque, y a nivel de columna, todos los que hablemos, y las retracciones que genera usar un zapato inadecuado. Un tacón de 5, de 6, de 8 centímetros me está retrayendo todo el componente muscular posterior de la pierna. Retracción de sóleos, retracción de gemelos. Y eso también va a afectar también la irrigación sanguínea, porque esa retracción muscular puede estar comprimiendo componentes arteriovenosos que me van a generar problemas de circulación. Otro elemento que me puede generar a mí el tacón es la lesión de la articulación a nivel del pie, en donde se forma el alus valgus, es decir, el famoso juanete. ¿Sí? Porque esa presión y el zapato inadecuado pues, va a generar una luxación de la articulación del dedo pulgar del pie. Entonces, mire todo lo que puede significar el uso inadecuado del calzado para tener un buen patrón de marcha. Por eso yo aconsejo que todos nosotros tenemos que usar un zapato bajito en el cual, o un zapato que me permita realizar el mecanismo talón punta. Es fundamental, es fundamental. Entonces, el calzado, pues tiene que ser un calzado, en primer lugar, o sea, un calzado que no me genere ningún tipo de presión en ninguna articulación de mi pie. Yo generalmente, la medida de mi pie, no me lo están preguntando, pero es un ejemplo,
es de más o menos 38, 39. Y yo uso zapatos 41, 42. Es decir, cuando yo compro un par de zapatos, yo miro que no me presione absolutamente nada, que inclusive pueda tener movilidad mis dedos dentro del zapato y que no sienta ningún tipo de presión sobre ninguna zona de mi pie. Ese para mí es el calzado ideal. Y en el caso de nosotros los hombres, pues un zapato que es de amarrar, pues adhiere muy bien al empeine de mi pie y puedo caminar sin ningún problema, no cachangueo, como decimos nosotros en nuestro ámbito social. Entonces, importante tener en cuenta este detalle, el uso adecuado del calzado para la marcha. Entonces, primer punto, talón punto. Talón punto. Eso implica muchos beneficios, trabaja procesos de circulación, activa nuestros músculos, etcétera, 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 y nos da estabilidad también en nuestra columna. El segundo elemento importante que debemos de tener muy bien en cuenta es que durante la marcha nosotros debemos manejar la estabilidad corporal, el balanceo. ¿Qué es un balance? Bueno, nosotros vemos en los reinados de belleza, cuando vemos a estas reinas caminar, pues ellos hacen un buen balance muscular. Ese balance que hacen de la zona escapular con la zona pélvica, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no vamos a ser expertos en modelos durante la marcha. Simplemente lo que nosotros estamos pidiendo es que cuando yo estoy de pie, si ustedes hacen el ejercicio en las casas, ahora que tenemos tiempo para hacerlo, cuando yo me coloco de pie, como les acabé de enseñar, nuestros pies separados, si yo levanto un pie, le podemos preguntar a las personas que conviven con nosotros qué pasa con nuestro tronco. Entonces, cuando yo levanto el pie izquierdo, mi cuerpo se va al lado derecho. Cuando yo levanto mi pierna derecha hacia el aire, mi cuerpo se va para el lado izquierdo. Pues ese mismo balanceo lo tenemos que mantener durante la marcha. Es decir, cuando yo doy el paso sobre mi pierna derecha, mi cuerpo debe ir hacia la derecha. Cuando yo doy el paso sobre mi pierna izquierda, el cuerpo debe ir hacia el lado izquierdo. Eso se llama el balanceo. Entonces, así disminuimos, mejoramos gravedad, miramos el equilibrio y disminuimos tensión muscular y deformidades físicas. Entonces, ese es el segundo consejo que les doy, que cuando caminemos, vamos haciendo ese balanceo. En donde apoyamos el pie, vamos hacia donde apoyamos el pie, el tronco va hacia donde se apoya el pie. El último elemento, muy importante, lo considero yo, es el movimiento escapular. Cuando yo camino y muevo mis escápulas, estoy mejorando procesos de circulación a la musculatura paravertebral. Estoy relajando esta parte de la parte superior de la espalda con respecto a la cabeza. Acordemos que en una de las charlas de esta semana hablamos sobre la función de nuestra columna cervical, sostener la cabeza con todos sus elementos, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros estamos caminando, pues estamos llevando una carga. ¿Cuál es nuestra carga? El peso de nuestro cuerpo. Entonces, para eso es importante movilizar nuestras escápulas. ¿Y cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. Quiere decir que la marcha debe ir conjugada con el movimiento de brazos. Hay que mover los brazos cuando caminamos. ¿Está claro? ¿Están ustedes caminando bien con estos ejemplos y estos conocimientos que hemos impartido en el día de hoy? Practiquen en casa, practiquen. Si están haciendo lo que realmente deben hacer, porque son elementos muy fundamentales que nos van a ayudar a nosotros, a nuestro proceso de movilidad física y la movilidad corporal en el proceso de marcha. Entonces, en primer lugar, lógicamente que hay más cosas, pero lo fundamental, talón punta. Eso implica mirar qué tipo de calzado es el que tenemos que usar. ¿De acuerdo? Segundo mecanismo, el de el balance corporal, que cuando apoyamos en el proceso de marcha, a donde va el apoyo del pie, el cuerpo debe ir, el tronco debe ir, con concordancia con el apoyo que estamos haciendo de cada miembro inferior. Y el tercero es el movimiento de brazos. Por lo tanto, ahí sacamos muchas conclusiones, sobre todo estamos hablando de la carga de peso, ¿de acuerdo? Porque una persona que lleva una maleta de este lado, pues va a andar así, para que no le caiga, entonces estamos deformando nuestra columna. Y como vamos en un elemento de movilidad dinámico,
pues eso se hace más evidente. Entonces vamos generando procesos de malformación en la columna, como en el caso serían las escoliosis. ¿De acuerdo? Entonces, mirar qué elemento estamos usando de carga y si realmente es lo ideal. Por eso nosotros recomendamos, sobre todo, porque pues ahora es de todos, pero generalmente las damas siempre les pregunto qué cargan en su bolso que pesa demasiado, pareciera que llevaran piedras. Entonces, consejo, tengan esas cosas de uso personal en su oficina, tenganlas en su casa, donde permanecen mucho tiempo, para no estar siempre cargando, porque yo veo que todos los días cargan lo mismo y realmente lo único que usan es muy pocas cosas. Entonces es importante llevar en nuestro cuerpo cosas livianas, que vayan terciadas, que nosotros tengamos libertad en nuestros brazos para el movimiento de brazos. Porque acuérdate que es muy fundamental el movimiento de brazos, sobre la marcha. Entonces estos dos consejos eran los que yo quería compartir en el día de hoy. Seguimos en este proceso, estamos mejorando esta permanente conexión con ustedes y los espero el próximo lunes para seguir hablando de temas. Les tengo una buena noticia para todas las preguntas que me han preguntado a mí, que me han pedido. Y la semana entrante vamos a empezar con unos consejos de nutrición ideal en la cuarentena. Ya le pedí el favor a la doctora Ana Clelia, que es profesional en nutrición y dietética, que colabore, y ella muy gentilmente ha aceptado que sí nos va a colaborar, y vamos a dar durante cada día un consejo práctico sobre nutrición en esta cuarentena, nutrición en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por estar con nosotros. Los sigo esperando. El lunes próximo nuevamente estaré con ustedes, Dios mediante, para seguir manejando temas de salud física, temas de postura, que hay mucho por hablar, y vamos acá aprovechando esta oportunidad para seguir ejerciendo nuestra profesión y seguir teniendo contacto con todas las personas que en un momento nos quieran requerir. Muy buen día y les deseo buena condición para seguir afrontando con positivismo esta cuarentena. Y no queda por demás decirles que todo está en nuestras manos. Un feliz día y muchas gracias.